queridos hermanos. Esta mañana vamos a hablar acerca de la fe. Acerca de la fe. Mucha gente dice, oiga, es que yo creo en Dios. ¿Cuánta gente cree usted que cree en Dios en este mundo, en este país? Nosotros pertenecemos a un país profundamente religioso. Desde de la época prehispánica y después, pues nos tocó pertenecer a una sociedad colonial tremendamente religiosa. Y la pregunta de esta mañana que yo le tengo para ustedes ¿es suficiente creer en Dios? ¿Usted cree que, pues es que yo sí creo, pastor, yo sí creo en Dios, pero ¿es suficiente? Fíjese que hace poco, muy recientemente, se dio a conocer una encuesta de Ipsos que se llama Religión 2023, creencias alrededor del mundo. Se hizo una encuesta en 26 países y en estos 26 países, según se ha informado, se encuestaron a un buen número de personas y en promedio, el 40% de la gente dice creer en Dios. ¿Cómo se describe en las Sagradas Escrituras? Estamos hablando del mundo en general. Y el 20% dice creer en un espíritu superior, pero no como dice la Biblia, las Sagradas Escrituras. Otro 21% dice que no cree ni en Dios ni en ningún espíritu superior, mientras que el 19% no está seguro. Y en México, del porcentaje que se entrevistó en México, el 85% de los encuestados afirmó creer en Dios o en una fuerza superior. Fíjese, vivimos en un país donde la gente, en un porcentaje altísimo, dice en Dios. La pregunta ¿es suficiente con eso? Vivimos en un país violentísimo que cree en Dios. Menuda situación, ¿eh? El otro día, ahí en el centro histórico de la Ciudad de México, me encanta el centro histórico, yo disfruto el centro como uno se imagina. Cada que voy, camino y me encuentro con espacios históricos y mi cabeza empieza a dar vueltas. Y atrás del Zócalo, que pues no está muy agradable a veces, el otro día me encontré con una figura de un personaje que recibe culto. ¿Qué cosa, Eso no estaba. Yo tengo ya varios años viviendo en la Ciudad de México y no lo había visto, pero están recibiendo culto, no puede ser, hombre. Pero eso es creer. Creen en algo superior. Vivimos en un país tremendamente violento, con una crisis tremenda de valores, porque se menciona la corrupción para allá y la corrupción para acá y bla, bla, bla y ta. Pero ¿dónde están los valores? Es un país que cree, no puede tener esas prácticas. Por eso no es suficiente con creer. Algunas personas dicen, no, pastor, es que yo no le hago mal a nadie. Algunas personas dicen eso, yo no le hago mal a nadie. Bueno, pero ¿cuánto bien le haces, hermano? Eso dices tú. Porque algunos patean y ni cuenta se dan. Algunos insultan y ni cuenta se dan. Es que no fue mi intención, pero bien que arañaste. Es que yo no sabía. Eso no te exime. Por eso dicen los abogados que la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. Mis queridos hermanos, yo no le hago mal a nadie. Eso es, según tú. Y mis queridos presentes, dicen algunos, es que yo oro, pastor, hombre. Y a mí me da cuando oigo a la gente que dice, pero es que yo oro cuando tengo problemas. Y recontra. Digo yo, este sí es para campeonato. Ora cuando tiene problema.
como si eso le ganara una indulgencia delante del Padre Celestial. Otros dicen, yo creo en Dios, pero a mi manera, ¿no? El sello de la posmodernidad, el sello de una época individualista, el sello de una era en la que la gente cree, como Caín, que puede llevarle a Dios lo que le dé la gana y que puede vivir una fe a su modo. Tú no te vayas a pasar lo que Caín y luego la agarres contra los hijos de Dios. Mis queridos hermanos, y otros que dicen, pues mire, yo voy a la iglesia cuando puedo. No basta, no te va a alcanzar. Por eso cuando vienen las tragedias, cuando vienen las sacudidas de la vida, cuando vienen los bofetones, entonces se sabe de qué estamos hechos. Oiga, pero es que yo creo en Dios. Pues también el diablo no es ateo. Fíjese cómo dice la Biblia. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. ¿Tú crees que los demonios no creen en Dios? ¡Claro! El diablo no es ateo. Perfectamente sabe que hay un Dios. Por eso actúa. Pero no basta creer en Dios, no basta decir que hay un Dios, porque el diablo también lo cree. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Estamos en el nivel de los demonios? Espero que no. La fe es fundamental, hermano. Fe es confiar, depender, creer. La fe se mueve en el nivel de los sentimientos, de la confianza, pero también se mueve en el nivel de la capacidad intelectual, de la aceptación de verdades, pero también se mueve en el nivel de la obediencia. Por eso es la base de la experiencia cristiana, y la fe se alimenta de la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17 que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es que él tiene mucha fe. Bueno, si estudia las Escrituras, es probable. Pero si no se alimenta de la palabra de Dios, pues eso es pura euforia. Y eso se va rápido. Pero requiere de otros elementos. El apóstol Pedro, dice qué elementos necesita la fe. Les invito a buscar 2 de Pedro 5-7, 1 de Pedro 1, 5-7. La epístola, los textos de Pedro, del apóstol Pedro, son bien sencillos. Si usted lee sus cartas, que son 2, 1 y 2 de Pedro, ahí en el Nuevo Testamento, son breves y con un lenguaje sencillísimo. Yo leo esta mañana la Reina Valera 2020, que es la versión más reciente de las ediciones de Reina Valera de las Escrituras, pero si usted tiene otra versión, puede leer la que usted desee de las Escrituras. Dice la Biblia, en lo que algunos eruditos le han llamado a esto la escalera de Pedro. Ahora van a ver por qué. Por esto mismo, esforzaos al máximo. Me quedo con estas palabras. Esforzaos al máximo en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal. Gracias. Al afecto fraternal, amor. Queridos hermanos, el apóstol Pedro dice que no basta creer, que a la creencia hay que agregarle algo, pero dice al principio, esforzaos, ¿de qué manera? Al máximo, por agregar algunos elementos a la fe. Y aquí tenemos entonces la escalera.
Tenemos fe, pues el diablo también la tiene, para empezar. Pero necesitamos desarrollar la fe, desarrollar al nivel de la confianza, no nada más aceptar que existe un Dios, a nivel de la obediencia. Y entonces agregarle a la fe, ¿qué cosa dice la Biblia? Virtud. Esa palabra virtud ahora veremos qué significa bondad. Bondad. Y a la bondad, ¿qué hay que agregarle? Conocimiento. Y al conocimiento, ¿qué hay que agregarle? Dominio propio. Y al dominio propio, ¿qué hay que agregarle? Si un niño se aprende todo esto y me lo dice al final del sermón, luego le doy un regalo. Ya estoy de hablantín, pero bueno, ya hablé. Como que una foto en el celular. Luego, aparecí. Hasta acá te oí, pero tú no eres niño, es lo bueno. No des idea. Paciencia. De memoria, de memoria. ¿Y a la paciencia qué cosa? Piedad. ¿Y a la piedad? Afecto fraternal. ¿Y al afecto fraternal qué cosa? Ahí está la escalera de Pedro. Ahí está la escalera. Ahora vamos a ver qué quiere decir estas palabras. A mí me encantan las palabras. Soy enamorado de las palabras. Porque la Biblia tiene una riqueza de significado extraordinario. Y el apóstol Pedro dice, no basta con nada más tener fe. Necesita complementos. Necesita que uno le agregue elementos que facilitan la vida espiritual. Oiga, pero es que me cuesta mucho trabajo ser cristiano. Porque le hay que agregarle. Hay que agregar, como en la cocina. Cuando uno, los cocineros, el que esté cocinando, está haciendo un guisado, pues le vas agregando elementos. Le vas agregando y queda una cosa extraordinaria. Mis queridos hermanos, a la fe hay que agregarle, dice la palabra de Dios, ¿qué cosa? Bondad. Bondad. La palabra griega es arete. Arete. Se traduce como bondad, virtud, obras maravillosas, poder de Dios, conducta excelente. Hay que agregarle bondad. Sí es cierto que existe gente que viene a la iglesia, no a esta, por supuesto, a otras, ¿verdad? A esta no, a otras. Hay gente que va a la iglesia y tiene un carácter luciferino. Dios mío, no puede ser. No puede ser que tú eres creyente y pareces un engendro del mal. No puede ser. O sea, ¿cómo contestas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te expresas? ¿No? Y voy a la iglesia. Menos mal que va a la iglesia. Ay, Jonás, mejor ni digas, hermano. No. El otro día estaba yo pues andaba allá en Canadá. El otro día fui a Canadá. Me invitaron y dije, pues vamos. Y estaba yo ahí en el hotel, en un pueblito cerca de Toronto. Sí es un pueblito, ¿verdad? Es un condado ahí pegado. Y llego y me siento, ahí estaba en el lobby del hotel, y llega pues uno de por allá, y se sienta a mi lado y me empieza a mirar. Y dije, no vaya a fastidiarme. Dije, yo estoy tranquilo. Dije, me miraba y me miraba y me miraba. Y me dice, hola, ¿cómo estás? Bien. A mí yo tengo problemas para socializar, sobre todo en espacios públicos. Y me dice, he venido a hablarte de Jesús. Hágame tierra. Dije, no puedes. Dije, ¿cómo? Vine a hablarte del amor de Jesús. Dije yo, no. ¿Y a qué te dedicas? Soy pastor. Dije yo, no sé. No puede ser. Dije, fíjate nada más. Una persona en un hotel, sentada con un extrañero, y me dice, ¿de dónde vienes? Me dice, yo soy de Vancouver y estoy aquí en misión porque vengo a predicar de Jesús.
Y tú eres la primera persona. Oh, ay, Señor, dije yo. ¿Y tú a qué has venido? De vacaciones, dije yo. No puede ser. Dije yo, no. Qué vergüenza, hermano. Pero la bondad, el querer hacer el bien a los demás, qué maravilla. Donde no te conocen. Y el otro día, igual andaba yo en Puerto Rico, el otro día, y yo en una tienda, de esas, no digo la marca porque luego, pues de esas famosas, y andaba yo, pues vas a esos lugares y andas viendo garras, ¿no? Ahí en la tienda, y en eso está una viejita sentada en una silla de esas que había en la tienda, y me dice, hola, 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 me dice. Ay, qué viejita más simpática, dije, está saludándome, dije. Y dice, ¿qué tal? ¿Cómo está, viejita? Bien, me dice, hola, hola. ¿Sabe que Cristo viene pronto? Me dice. ¿Qué? Cristo viene, prepárese, me dice. Dije, no puede ser esto, dije yo. Y luego pasó otra persona y al siguiente le volvió a decir lo mismo. Dije, ¿qué cosa? No, la señora no se puede mover mucho, pero la pusieron, la sentaron ahí y la lengua sí le funciona. ¡Qué maravilla! Bondad. Amén. Hermano, a tu fe, agrégale bondad. No seas indiferente con los que te rodean. No seas indiferente. Haz el bien, ya sea con la palabra de Dios, con un plato de comida, ayudándole a un estudiante que no le entiende a los números. Sé bueno. No sea miserable con los demás. No sea cruel. No, tiene que aprender que sufra. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, por favor? Bondad, dice la palabra de Dios, tiene que ver con arete, obras maravillosas. Lo expresa el original. Superior calidad o bondad que hace digno de singular aprecio o estimación. Es decir, dar un paso más allá. No es no hacerle mal a nadie, es hacer el bien. Es darle algo más a la gente. Y mis queridos presentes, buscar el mayor bien de los demás. ¿Qué estás haciendo de bien por otro? Tú tienes que estar haciendo algo bueno por alguien, por un ser humano, el que tú quieras. Dice la Biblia que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Pero tienes que hacer algo bueno. Si tiene los recursos, apoye a alguien. Y yo les exhorto especialmente en los niños. Si usted puede, ayúdele a un niño a pagar sus estudios en un colegio cristiano. Si su situación es distinta, haga algo bueno por otro. Lo mejor que puedes hacer es compartir la fe, la palabra de Dios. Eso es un acto de bondad extraordinario. Pero también puedes compartir en tus posibilidades y hacer algo bueno. Tus conocimientos, tus capacidades. Aunque sea un poco, pero enséñale a los tuyos actos de bondad. Y no permitas bajo ninguna circunstancia actos de crueldad en tu casa, especialmente en los niños. Un niño que mata pajaritos, un niño que fastidia plantas, el día de mañana va a golpear a una mujer. No se lo permita. No se lo permita. No le permita faltarle al respeto a la mamá. No le permita fastidiar a las niñas, a los varoncitos. Y viceversa. No permita la crueldad. Estamos en una sociedad
brutalmente violentada. Pero la Biblia dice, agrégale a tu fe, ¿qué cosa? Bondad. No puedes vivir como cristiano sin un acto de bondad. Que no pase una semana donde tú no digas, hicimos algo bueno por otro. En la escuela sabática te preguntan ahí a la hora de informar, ropa regalada, alimentos dados. Qué bueno que cada semana nosotros podamos decir, y si quieres, no diga, aunque sea calladito la boca, informa. He compartido alimentos con alguien. He compartido ropa con otras personas. He obsequiado una revista. He obsequiado material misionero. Bondad. Agrégale a la fe bondad. No seas indiferente. Si eres indiferente, eso no ayuda a tu fe. Eso no ayuda a tu fe. No hay que ser indiferente a las necesidades ajenas. No podemos vivir la fe cristiana en una indiferencia que nos destruye, Pero luego dice la escalera de Pedro que a la fe le agregues bondad, y a la bondad, ¿qué cosa? Conocimiento. Hay que agregarle conocimiento. La fe necesita crecer. Aceptaste al Señor, te acercaste a la iglesia, pero no estudias tu Biblia, menos tu lección, no lees tu matutina. Todas esas son herramientas para mantener viva tu fe. Hermanos, la palabra que está detrás es gnosis. Gnosis es una palabra, hay varias palabras en el Nuevo Testamento que se usan para referirse al conocimiento. Y esta es una bien simpática, que se refiere a una comprensión práctica de los caminos de Dios para el individuo y no simplemente un conocimiento intelectual. Conocimiento práctico. Agrégale a tu fe, mi querido hermano, conocimiento. Conocimiento práctico. Las cosas que tú puedes mejorar. Por ejemplo, si en la iglesia te invitamos a llevar un estilo de vida saludable, ¿qué tipo de conocimiento podrías tú adquirir de manera práctica? A ver quién me dice. Está muy fácil. Nutrición. ¿Cómo elaborar alimentos saludables? Hay que aprender. Hasta los tontos aprendemos a cocinar por YouTube. Imagínate. Hay que aprender. Conocimiento práctico que transforma la vida. No, es que no sé. Aprende. Tenemos que aprender, no nada más las mujeres. Eso de la cocina ya no se puede decir que nada más las mujeres. Los hombres tenemos que aprender a cocinar. Así que aprende. Es importante el conocimiento práctico. Y por supuesto, la vida cristiana es aprendizaje. Esto que estamos haciendo aquí en este momento es un acto de aprendizaje. La iglesia es un elemento de aprendizaje. Es una institución de aprendizaje. La palabra de Dios es un instrumento de aprendizaje. Estamos aprendiendo. Y aprender es cambiar. Aprendemos para cambiar. Todo aquel que aprende cambia. Mis queridos hermanos, cuando leemos las Escrituras, es importante, porque aprendemos y somos transformados. El estudio de la Biblia nos transforma. Y por supuesto, hay que leer libros que te acerquen al Señor. El hábito de la lectura no tiene comparación. Yo acabo de leer un libro extraordinario, se lo recomiendo mucho. Se llama, ya se me olvidó. Caray. ¿Cómo puede ser? Mil caerán, ya me acordé, ya me pone nervioso la gente. 1000 caerán. Oye, qué buena historia, qué barba. Es la historia de un hermano adventista alemán durante la Segunda Guerra que lo obligaron.
No le preguntaron, lo obligaron a entrar en el ejército alemán. Pocas veces nosotros escuchamos qué pasó con nuestra gente en Alemania. Y él, estando en el ejército alemán, le dijo a Dios: yo quiero ser fiel y guardar el sábado durante toda la guerra. Usted lea ese libro, lo logró. En medio de una guerra y del lado nazi. Impresionante historia. Consígalo. Ahí lo consiguen en la librería de nuestra iglesia. O aquí les traemos libros, se los acercamos para que usted se acerque a la lectura. Por lo menos, hermano, un librito al mes para que la mente se espabile, para que los músculos del cerebro medio se muevan, no se atrofien. Un libro al mes, aunque sea para decir que estamos vivos. Importante, importante. Y yo les recomiendo ese libro. Pero hay una cantidad extraordinaria. Acabo de ver otro libro que me tocó, bueno, lo tuvimos ahí. Se llama Los 144,000. Buenísimo, buenísimo. Ahí también en la librería de Gema, léalo. De Marvin Moore. Qué buen libro. Y hay otros por ahí que también merecen la pena. Merecen la pena. Ojalá que usted lea lecturas que le edifican. Agrégale a tu fe, ¿qué dice la Biblia? Conocimiento. Conocimiento. Y conocimiento también práctico, mi querido hermano. Lee las escrituras. Cuando la gente dice, oiga, es que me cuesta trabajo, soy creyente. ¿Estás leyendo tu Biblia todos los días? Es que no tengo tiempo. Así es muy difícil, hermano. Levántate más temprano. Es que me levanto temprano. Levántate más. Levántate más. Y apaga el cacharro cuando te duermas. Descansa. Pero no salgas de tu casa sin leer la palabra de Dios. Y hazte el hábito de leer un libro. En el metro se puede leer, ¿eh? En el metro se puede leer. En el micro, con un poco más de trabajo, solo depende del chofer, puede uno leer también. En el transporte público se puede leer. Llévate un libro siempre contigo y lee, lee. Pero dice también la palabra de Dios que a la fe hay que agregarle virtud. A la virtud, a la bondad hay que agregarle conocimiento. ¿Y al conocimiento qué cosa? Dominio propio. Esta palabra es extraordinaria. ¿Cuántos conocen la palabra kratos? ¿Cuántos han oído la palabra kratos? Pues bien, ¿tú sí lo has oído la palabra kratos? ¿Qué significa kratos? Poder. De ahí viene la palabra democracia, kratos. Entonces, kratos, esta palabra es ekkrateia. Ekkrateia, le agregan una partícula para referirse al yo. Ego en griego es ego, yo. Ekkrateia. Dominio propio. Dominio propio. En la iglesia la conocemos como temperancia. Esta palabra la usamos mucho en la iglesia, temperancia. Hoy los psicólogos le dicen autocontrol. Autocontrol. Y los maestros en la escuela le llaman disciplina. Tiene que ver. Disciplina, los 3 elementos. Temperancia, autocontrol, disciplina, ekkrateia, dominio propio. Gobernarme a mí mismo, dominarme a mí mismo. Agrégale a tu fe dominio propio. Hay 2 secretos. Consiste en moderar los apetitos y el uso excesivo de los sentidos, sujetándolos a la razón. Hay 2 elementos, 2 herramientas para desarrollar dominio propio. Uno, la alimentación. La alimentación, no nada más, no creas que la iglesia la promueve nada más por gusto.
es para desarrollar el dominio propio. La alimentación. Si tú no controlas la alimentación, hermano, te vas a meter en líos. Estrategia a la hora de comer. Dominio propio, autocontrol. ¿Te gusta? Me gusta. ¿Te lo voy a comer? No. Acabo de ver un documental en Deutsche Welle. Yo le recomiendo mucho ese canal en YouTube. Suscríbase a la televisión alemana. Es una televisión buenísima, la serie de documentales. Y acaba de salir un documental sobre los alimentos chatarra. Y nos ponen a México como ejemplo. ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, estamos malditos! Dije, no puede ser. ¡Nos pone como ejemplo! ¡Ah! Deutsche Welle, la televisión alemana. ¿Qué documental? Aquí en México no, nuestra televisión es una vulgaridad. Pero, ¡qué buenos documentales! Yo veo la televisión alemana por YouTube. Suscríbase a sus documentales. DW le da ahí al cacharrito y en vez de ver payasada, usted ve buena televisión. ¿Qué cosa con el tema de la obesidad? ¿Qué cosa? Es alucinante el asunto de cómo está destruyendo a las sociedades. Y todo tiene que ver con el dominio propio. Con decirle no a lo que te gusta. ¿Te gusta? Me gusta. ¿Te lo vas a comer? No. Porque no es bueno para la salud. No es bueno para la salud. Si usted desarrolla hábitos saludables en la alimentación, el dominio propio va a crecer. Ya sabemos que le gusta. Oiga, pastor, pero ¿a poco a usted no le gusta la carne? Hermano, yo soy de la tierra de la hamburguesa. No me fastidies. ¿Y le gusta? Pues claro, no soy extraterrestre. ¿Y la consume? No. Porque no es lo mejor para la salud. No es lo mejor. Ten cuidado. Ten cuidado. Y si tienes familiares con enfermedades crónico-degenerativas y ya pasaste los 40, hermano, pues te estás en 3 bolas malas y 2 strikes. Así que tenga más cuidado. Por favor, tenga más cuidado. Dominio propio. Otro hábito para desarrollarlo, el ejercicio físico. Yo me siento orgulloso de que en esta iglesia tenemos un club de corredores. Acércate a ello. El día que yo corrí mi media maratón, qué maravilla, 21 kilómetros. Ni yo pensaba que podía correr, me sentía Superman. Pero el cerebro es extraordinario. Y hasta los viejitos pueden correr, ¿eh? Hasta a mí me ganó un viejito. Es impresionante la capacidad que uno tiene. Después de correr 21 kilómetros, yo me di cuenta que hay muchas cosas que sí se pueden hacer en la vida. Y el ejercicio te enseña autocontrol. Dominio propio. Importante. Un buen cristiano tiene que hacer ejercicio. No estés, si estás sentado, tienes trabajo sedentario, camina. Es el mejor ejercicio, caminar. Si todavía puedes correr, pues corre. Ve al médico que te revisen la rodilla. Si quieres correr maratón, media maratón, ve con el cardiólogo, que te revisen ahí la máquina, que te hagan una prueba de esfuerzo, no hagas locura. Pero mi hermano, hay que hacer ejercicio. El ejercicio es importante para desarrollar, para la fe. Para la fe. Nosotros promovemos la salud, pues no nada más porque estamos diciendo que es importante cuidar la salud. Enfermos, es muy difícil ejercer la fe. Es muy difícil, la cabeza no se concentra igual. Y mi querido hermano, ¿el dominio propio afecta la vida espiritual? ¡Claro que sí! No, pastor, es que eso de la salud es una buena recomendación. ¿Y tú crees que no afecta las decisiones espirituales? ¡Claro! Claro que afecta la fe, las decisiones que uno toma, porque impacta los apetitos, los gustos personales. Todos aquellos gustos que no están sometidos al Señor te destruyen. Por eso el bolsillo tiene que tener dominio propio y no estar gastando como loco. Cuando la gente gasta como loca y no le alcanza el dinero,
algo está fallando. Algo está fallando. Un buen cristiano cada mes debiera ahorrar, aunque sea 10 pesos. El ahorro es la señal que estás controlando el dinero. Pero es que no gano mucho. No le hace. Lo que ganes, tú lo tienes que dominar. Es que me quiero comprar aquello. Pues ahora no hay. Aguántese. Ya vendrá después. Ahorre. Devuelva sus diezmos. Es que no tengo, no me alcanza. Porque estás descontrolado. Estás desordenado. Necesitas orden. Necesitas dominio propio. Agrégale a la fe dominio propio, mi querido hermano. No puedes perder el control del tiempo. Es que no me alcanza el tiempo. Estás descontrolado. Estás desordenado. A mí me alcanza el tiempo para leer libros, para estudiar idiomas, para dar estudios bíblicos, para leer, para compartir la fe. Te tiene que alcanzar. Yo he estudiado posgrados, siempre trabajando. Nunca me han dicho, usted ahora está destinado nada más. No he sido de los bendecidos por eso. Organízate. Dominio propio. Organiza tu vida. La vida se va muy rápido y organiza tu tiempo. ¿Cómo que no le alcanza el tiempo? Tiene que alcanzar. Organícese. No pierda el control de sus capacidades, de sus talentos. Dios nos dio a todos capacidades. No pierdas el control de ellas. Úsalas para honra y gloria de su nombre. Úsalas para la maravilla que sea. El cerebro es extraordinario. Cuando veas a un niño talentoso que sabe cantar y que le gusta bailar, escuchó bien, le gusta bailar, a ese hay que ponerlo a estudiar música. Amén. ¿Qué se está moviendo? Trae ritmo. Deja de fastidiarlo. Hay que ponerlo a estudiar música. Cuando ves a un niño que dibuja y ya está rayando la pared de la casa, ya te rayó, ya te pintó hasta el coche. Bueno, hay que canalizar ese don. Hay que llevarlo a la escuela de pintura. Hay que llevarlo a la escuela de artes. Mi querido hermano, hay que canalizar los talentos. Hay mucho talento en esta iglesia, pero hay que organizarlo. No pierdas el control del dinero. Es que me gusta ese coche, luego cálmate con el coche. Me gusta esa tele, espérate con la tele. No te aloques. Es que está en oferta, Cálmese. Dígale a su esposa que le dé 2 sopapos y siga adelante. Amén, hermanas. Sí dijeron amén, qué cosa. Pero cálmese. Cálmese. El proceso psicológico de la venta, los que estudian eso, estudian muy bien el proceso cuando el ser humano, la mente cae, enganchada, lo tengo que comprar. Cuidado, control. No hay que perder el control del dinero. La manera en la que gastamos el dinero revela el carácter, revela lo que nosotros somos. No está bien no controlarlo. Pero es que yo gano poco, no le hace. Hay que controlarlo. Uno tendría que saber, salvo excepciones, cuánto dinero gana o va a ganar en todo un año. Tendría que hacer una estimación. Este año yo voy a ganar tanto. Y voy a hacer un presupuesto y voy a hacer tales y tales gastos. Organízate. Nosotros somos un país no se organiza la gente. Va a ir entre los judíos. Nace un niño y ya le están abriendo la cuenta de banco para la universidad. ¿Cuándo nace el mocoso? Pero entre nosotros cumple 18 años y andamos viendo a ver dónde le dan una beca. A los 18 años. Digo, sí puede ser. Pero mejor antes. Prepárate. Has propuesto. Agrégale a tu fe perseverancia. ¿Te gusta la chica? Amén, hermano. ¿Qué hay que hacer? Perseverar.
Me dijeron que no, pastor. ¿Cuántas veces? Una, ¿no? Eso no vale. Hay que perseverar. Hay que perseverar. Mis queridos presentes, la paciencia, la perseverancia forma el carácter. En la vida necesitamos aprender a perseverar. Enséñele a sus hijos a perseverar. Es que no aprobé el examen. Pues vuélvalo a hacer. Pero es que ya no lo aprobé. ¿Y? Todos tenemos una mala tarde. Todos tenemos una mala tarde. Vuélvalo a hacer. Es que ya van 2 veces que no lo aprobé. Pues no hay quinto malo. Vuélvalo a hacer las veces que sea necesario. Perseverancia. Perseverancia. Mis queridos hermanos, capacidades a padecer o soportar algo sin ¿qué cosa? Sin adversidad. ¿Sabes qué se necesita en un matrimonio? ¿Qué cosa? Perseverancia, paciencia. Ese es el sentido de la paciencia en las Escrituras. Para aguantar a otra persona hay que tener perseverancia y paciencia. ¿Sabes qué se necesita para educar un hijo? Paciencia y perseverancia. ¿Que no entiende? Ya lo sé, hermano. Esa película yo también ya la vi. ¿Qué se necesita para ser maestro? Muchísima paciencia. Más hoy. ¿Qué se necesita para aguantar un jefe necio? Paciencia y perseverancia. ¿Qué se necesita para soportar condiciones adversas en un vecindario? Mucha paciencia y mucha perseverancia. ¿Qué se necesita para aguantar al perro del vecino? Mucha paciencia y mucha perseverancia. Ganas me dan a mí de ser distinto, pero no lo voy a hacer. Mis queridos presentes, no te desesperes cuando las cosas no salen. Hay que aprender a soportar sin alterarse. Sin alterarse. Y luego dice la Biblia que a la fe hay que agregar bondad, conocimiento, dominio propio, paciencia y ¿qué cosa más? Piedad. Piedad. Esta palabra es extraordinaria. Eusebeia. Eusebeia. Eu quiere decir bueno en una partícula, quiere decir, cada vez que usted lea una palabra que empieza con eu, es bueno. Quiere decir bueno, por eso evangelio, evangelio. Piedad, devoción, buenas obras. Oye, pero si ya me habían dicho que fuera bueno, ya me habían hablado de una bondad, ¿qué diferencia hay con la piedad? Se refiere a la conducta cristiana, a la buena conducta cristiana. Hermano, pórtate bien, reverencia a Dios. Y la piedad tiene que ver con mantener el lado humilde y amable de la fe. No volverse un fariseo. No volverse un fariseo. Fariseos en la Biblia tenían una connotación negativa por legalistas, porque pues parecía que lo más importante era la norma y no la persona. Hay que aprender a considerar a la gente. En este mundo todos nos equivocamos y tenemos que aprender a tener piedad del que se equivoca, a tener compasión de la persona que ha errado. Buenas obras, buenas obras. Especialmente a los padres les invito a tener eusebeia, piedad. ¿Se equivocan los hijos? Siempre. ¿Cómo te portas con ellos? Los hijos cuando se equivocan, recuerda, no lo rechaces a él o a ella. Rechaza la acción errada, pero no al jovencito, no al niño. Nunca le digas, no te quiero, ya no te quiero. No. Siempre te voy a querer. Pero lo que has hecho está mal. Está mal. Hoy tenemos padres endiosados con sus hijos, que les hacen un daño terrible. No se dan cuenta del daño que les hace. Sobre todo en las escuelas, los padres están cada vez insoportables, porque creen que ellos le van a enseñar a un profesional de educación, porque está lastimando a su vástago. Piedad. Mis queridos maestros, piedad.
Mis queridos hermanos, piedad. Una iglesia donde se pierde la piedad, se ha perdido el evangelio. Se ha perdido el evangelio. Dice la palabra de Dios que a la piedad hay que agregar ¿qué cosa? Afecto. Fíjese qué curioso, ¿eh? Estas dos palabras están relacionadas. En algún momento se podrían traducir igual, porque la palabra afecto fraternal en realidad se traduce también por amor. Es Filadelfia. La palabra Filadelfia quiere decir amor entre cristianos, amor entre hermanos. También se refiere al amor de la familia. De ahí viene la palabra amor filial, ¿no? Filadelfia, una ciudad en Estados Unidos que se llama Filadelfia, pero la palabra, aquí le faltó el acento, me disculparán ustedes, ahí está, arreglado. Filadelfia, amor fraternal, es el amor de los hermanos, amor de la iglesia, amor de la familia, el afecto fraternal. Hay que practicar la cortesía y el buen trato y la amabilidad. Amén. Yo conozco gente, en esta iglesia no, por supuesto, en otras, donde la gente es mala la condenada, que me han dicho, oiga, qué mal me trataron en esa iglesia, ni siquiera me saludaron, no me dejaron sentarme, estaban apartados los lugares, no fueron amables conmigo. Lo menos que podemos aquí en la iglesia hacer es amables. Amén. Así que sonríale a los demás, sonríale a las visitas, bienvenido. Y hermanos, si no te saludaron, si no fueron amables contigo, en nombre de la iglesia yo te pido disculpas. Pero no te vayas, no te quedes con un maltrato ahí, un mal día que todos hemos pasado. Pero nosotros tenemos que tener amor fraternal, afecto fraternal entre nosotros. No puede ser que una comunidad eclesiástica sea un sitio para venirse a pelear, para venir a discutir, ni siquiera por asuntos disque bíblicos o teológicos. Hay gente que luego cree que este lugar es para venirse a pelear, una discusión teológica. Eso es muy penoso. Por otro lado, tampoco venimos a criticar. Este no es un lugar para centrarse en las críticas. Tampoco este es un sitio para venir a soltar veneno en contra de los demás. La Biblia dice, agrégale a tu fe afecto fraternal, aprecio genuino por los demás. Es que no lo tengo, pues el Señor nos ayuda a desarrollar cada una de estas virtudes, especialmente la cortesía. Qué difícil a veces para algunos mostrar un poquito de cortesía y buen trato. Qué difícil, pero se aprende. Se aprende. Hermano, aprende a ser amable. Aprende a ser amable en tu trabajo. ¿Sabe usted que yo conozco a una persona que en su trabajo es tan amable que por eso le pagan? Por eso le pagan. Está en la caja cobrando y hasta gusto da pagar. Por la amabilidad de esta persona. Aquí está, dice uno. Es más, trata bien a la gente. El buen trato además deja mucho dinero. Hoy las empresas cada vez desarrollan una cosa que se llama, ¿sabe cómo? Servicio al cliente. El otro día yo fui a un hotel allá en el Pacífico Mexicano. Y andaba en el hotel y le decía a una chica, oiga señorita, eso y aquello. Es con mucho gusto, me dijo. Uy, dije yo. Y todo mundo con la palabrita. Y otra palabrita que decían, es un placer. Uf, dije, estos están entrenados, ¿eh? Estos están entrenados. Así quisiera que me trataran en el hospital, ¿no? O así quisiera que me trataran en otro lado. Es un placer. Todas las cosas que le decía, ellos contestaban, es un placer. Hermano, hay que aprender a ser amables. Y finalmente dice la Biblia, que le agregues a todo eso, ¿qué cosa? Amor. Hay que agregar amor. ¿Qué diferencia hay entre el afecto fraternal y el amor? Pues que la palabrita esta es agape. Y esta palabra es
la que se usa, el verbo que se usa para referirse ahí cuando dice tanto amó Dios al mundo en Juan 3:16. Se trata de un amor que no espera recibir nada a cambio. Este es un amor pues que da sin esperar. ¿Qué te puede devolver una persona en situación de calle cuando tú le das algo? Nada. Tú le das y no esperas nada a recibir a cambio. Dice la Biblia que el Señor Jesús vino a este mundo, Dios tanto amó al mundo, y utiliza este verbo para referirse que el Señor da de manera completa, únicamente buscando el bien del ser amado. Y está basado en el conocimiento y la razón que está dispuesta a sacrificar el yo por el bien del que se ama. Cuando en la iglesia servimos, en cualquiera de los ministerios, lo hacemos por esto. Lo hacemos sin esperar recibir nada a cambio, en servicio al Señor. Agrégale a tu fe amor, que no espera recibir nada. Hay personas que quizás no pueden devolverte el favor. A esas hay que ayudar. Hay situaciones en que no hay manera en que te den ni las gracias. A esos hay que ayudar. Amor universal, amor como el de Cristo. Esto es lo que el Señor siente por Cristo y por los seres humanos, y lo que Él desea que sientan el uno por el otro. Esta es la virtud que debe gobernar todo lo que hacemos, dice la palabra de Dios. El amor que describe 1 Corintios 13 es este tipo de amor, el amor sufrido, no es jactancioso, no busca lo suyo, una descripción única del concepto bíblico del amor. Agrégale eso a la fe y tu vida va a ser muy distinta. Mis queridos hermanos, la escalera de Pedro nos recuerda, dice Pedro, que a la fe hay que agregarle ¿qué cosa? Bondad. No podemos nosotros decir que creemos en Dios si en nuestra vida cotidiana no practicamos actos de bondad, en la dimensión que sea necesario. Que le agregues a la bondad, ¿qué cosa? Conocimiento. Estudia tu Biblia, lee un libro cada mes, cultívate, aprende cosas que merecen la pena, también conocimiento práctico, como la cocina, como los quehaceres del hogar, unas cosas que son sencillas pero marcan la vida. Al conocimiento, dice el apóstol Pedro, agrégale ¿qué cosa? Dominio propio, autocontrol, disciplina. Para eso es importante la alimentación, para eso es muy bueno el ejercicio. Quizás haya personas que lo pueden desarrollar de otra manera, pero estas herramientas son muy importantes. Al dominio propio, agrégale ¿qué cosa? Paciencia, perseverancia. Perseverancia. La paciencia bíblica tiene que ver con perseverar, con estar ahí luchando, insistiendo en alcanzar el objetivo sin descolocarse. Y también dice la palabra de Dios que a la paciencia le agreguemos piedad. Piedad. Hay que agregarle piedad. No podemos permanecer indiferentes cuando alguien a nuestro lado ha cometido errores, especialmente los padres con los hijos. Tenemos que aprender a ser piadosos, especialmente los maestros con los alumnos tienen que aprender a ser piadosos, especialmente con el que yerra tenemos que aprender a expresar piedad. Y luego dice la Biblia que a eso hay que agregar afecto fraternal, cortesía, buenas relaciones con los demás, buen trato en el hablar, en la conducta, en llevarse bien con aquellos que nos rodean, en la iglesia, en la familia, en el trabajo, en el vecindario. Hay que llevarse bien y practicar la cortesía. Y finalmente, y a eso agrégale amor, amor.
ese que da sin esperar recibir nada a cambio. Todo esto el Señor Jesús nos ayuda a desarrollar. Todo esto es posible con su ayuda. Nosotros decimos, oiga, es que no puedo. Pues yo tampoco. Esto se produce con la ayuda del Señor en nuestra vida. Por eso, el día de hoy, yo quiero invitarles a vivir una vida íntegra de fe, a recordarles que no basta con creer, que nosotros no podemos decir, pues es que yo creo en Dios, pues también el diablo. Nos faltan elementos para vivir una vida cristiana poderosa. Ojalá que esta mañana usted decida agregar estos elementos importantes a su experiencia espiritual. Que el Señor les bendiga.